En el año 2157, la humanidad había extendido su alcance al cosmos. La nave de exploración Odyssey, comandada por James Carson, se aventuró más profundamente en el espacio que cualquier otra misión humana. La tripulación de la Odyssey había estado explorando los confines de la Vía Láctea cuando detectaron una señal inusual que emanaba de un sistema estelar distante. La señal no se parecía a nada que hubieran encontrado antes. Comandante Carson, quizás le interese ver esto. El teniente Mark Harris, el oficial de comunicaciones de la nave, gritó. Carson se acercó a la estación de Harris. Mirando por encima del hombro a la pantalla, ¿qué tiene? Mark, es una señal de socorro, señor, pero no proviene de ningún humano. Fuente, el idioma es completamente extranjero. Carson frunció el ceño intrigado. ¿Puede descifrarlo? Lo estoy pasando por los algoritmos de traducción ahora. Puede que tarde un poco. Harris respondió mientras Harris trabajaba en la traducción. Carson reunió a sus oficiales superiores en la sala de reuniones. La sala bullía de curiosidad y anticipación. La tripulación de la Odyssey era una mezcla de astronautas experimentados y científicos jóvenes y brillantes, todos ansiosos por el Discovery. Bien, todos, hemos captado una señal de socorro de una fuente desconocida. Carson comenzó. Nuestra misión principal es la exploración y el contacto pacífico, pero si alguien está en problemas, no podemos ignorarlo. ¿Sabemos en qué tipo de problema se encuentra? Preguntó la doctora. Emily Chen, la xenobióloga principal de la nave. El teniente Harris está trabajando en descifrar el mensaje. Carson respondió, mientras tanto, quiero que nos preparemos para cualquier cosa. Dr. Chen, reúna a su equipo y comience a prepararse para los posibles procedimientos de primer contacto. El teniente comandante Lucas debe asegurarse de que la nave esté a plena capacidad operativa. Necesitamos estar listos para cualquier cosa. Señor, respondió Lucas, el oficial ejecutivo de la nave. La tripulación se dispersó a sus tareas y Carson regresó al puente, donde Harris seguía trabajando la señal. Después de lo que pareció una eternidad, la traducción finalmente comenzó a tomar forma. Comandante, lo tengo, dijo Harris con emoción y tensión en su voz. El mensaje es de una especie llamada Zari. Están preguntando. Ayuda, están siendo atacados por una fuerza hostil llamada el Car. A Carson se le encogió el corazón. ¿Puede darme más detalles sobre el Car? Todavía no es mucho, señor, pero por lo que entiendo, son extremadamente agresivos y tecnológicamente avanzados. Los Zari están en mal estado. Carson asintió. Fije rumbo hacia la fuente de la señal a toda velocidad. Señor, respondió Harris. La Odyssey atravesó la zona. Su tripulación se preparaba para lo desconocido. Mientras se acercaban al sistema Zari, la tensión en la nave era palpable. Carson se quedó en el puente, mirando las estrellas, absorto en sus pensamientos. Mark, comunícame con la Tierra. Necesito informar al mando sobre nuestros hallazgos. Carson dijo. La pantalla se encendió y pronto apareció el rostro del almirante Sarah Patel. Comandante Carson, ¿cuál es la situación? Almirante, hemos interceptado una señal de socorro de una especie alienígena llamada los Zori. Están siendo atacados por otra especie llamada el Car. Nos dirigimos a su ubicación ahora. La expresión de Patel era seria. Entiendo, Carson. Tiene autorización para atacar si es necesario. Mantenganos informados. Comando Tierra. La transmisión terminó y Carson se giró hacia su tripulación. Ya casi llegamos. Estén atentos. Salieron de la curvatura cerca del planeta natal de los Zari. La vista que los recibió fue sombría. El planeta estaba asediado. Incendios ardían en la superficie y los escombros de las naves destruidas cubrían el espacio a su alrededor. Los sensores de la Odyssey se iluminaron con las señales de las naves de guerra Kra'ar. Comandante, detectamos múltiples naves Kra'ar en órbita. Están fuertemente armadas. El teniente comandante Lucas Carson apretó la mandíbula. Todos a sus puestos de batalla. Aris abre un canal con los Zari. La pantalla parpadeó de nuevo y apareció la imagen de un Zari. Era un ser alto y delgado con extremidades alargadas y ojos grandes y expresivos. El rostro del alienígena era una mezcla de miedo y alivio. Soy el comandante James Carson de la nave de exploración humana Odyssey. Recibimos su señal de socorro. ¿Cómo podemos ayudarlo? Soy el alto consejero Ton de los Zori. El alienígena respondió. Su voz, trémula,
Estamos siendo atacados por los Kra'ar. Nuestras defensas se están fallando. Por favor, necesitamos su ayuda. Carson asintió. Haremos todo lo posible. Tylan, ¿puede proporcionarnos datos tácticos sobre las naves Kra'ar? Estamos transmitiendo los datos ahora. Ton respondió. La información fluyó a las pantallas de la Adesi, revelando las fortalezas y debilidades de las naves Kra'ar. Carson rápidamente formuló un plan. Teniente Comandante Lucas, apunten a la nave líder. Concentren toda la potencia de fuego en sus sistemas de armas. Veamos si podemos crear una apertura para que los Zaris se reagrupen. Señor. Lucas respondió transmitiendo las órdenes a la tripulación de armas. La Adesi avanzó con sus armas disparando. La descarga inicial golpeó con fuerza la nave Kar, haciendo que se desviara de su curso. Las naves Zori, al ver una oportunidad, se recuperaron y comenzaron a contraatacar con un bir renovado. ¡Buen golpe! Lucas exclamó, la nave líder de los Kar está deshabilitada. Los Zeroy se están reagrupando. Aumentar la presión, ordenó Carson. Necesitamos darles tanto tiempo como sea posible. La batalla se desató en la Odisea, y las fuerzas Zori lograron cambiar el rumbo. El Kar, sorprendido por la intervención humana, comenzó a retirarse. Los cielos sobre el hormiguero Zari comenzaron a despejarse y los incendios en la superficie del planeta comenzaron a disminuir. Carson respiró hondo, sintiendo que el peso de la batalla se aliviaba ligeramente. El teniente Harris abrió un canal para hablar con el consejero Zeroy. Apareció en la pantalla de nuevo, visiblemente aliviado. Gracias, Comandante Carson. Su intervención salvó innumerables vidas. Me alegro de haber podido ayudar. Carson respondió, necesitamos discutir qué sucederá después. El Kar no se tomará esta derrota a la ligera. Ton asintió. De hecho, debemos prepararnos para su regreso y debemos conocernos mejor. Quizás juntos podamos encontrar una manera de terminar este conflicto. Carson estuvo de acuerdo. Estableceremos un enlace de comunicación seguro y comenzaremos a coordinar nuestros esfuerzos. Por ahora, centrémonos en reconstruir y fortalecer las defensas mientras la Odisea y los Zori comenzaban su incómoda alianza. Carson no podía evitar pensar en el camino que les aguardaba. Los Kar eran un enemigo formidable, pero la humanidad había demostrado que no debían subestimarse. La exploración pacífica los había traído hasta aquí, pero ahora debían equilibrar su búsqueda de conocimiento con la dura realidad del conflicto interestelar. Carson volvió a mirar las estrellas, sabiendo que este era solo el comienzo de un largo y desafiante viaje. El primer contacto de la humanidad con los Zari había estado plagado de peligros, pero también había abierto un nuevo capítulo en su búsqueda por comprender el universo y su lugar en él, mientras la Odisea orbitaba el mundo natal de los Zeroy, que ahora servía como centro de mando improvisado. El comandante James Carson se reunió con sus oficiales superiores y el nuevo liderazgo de los Zeroy aliados. La atmósfera en la sala de conferencias estaba cargada de una mezcla de tensión y determinación. Vayamos al meollo del asunto. Carson comenzó a dirigirse a la sala. Necesitamos una comprensión completa de los Kar. ¿Qué estamos haciendo? Contra Tan, los Zari. El consejero activó una pantalla holográfica que mostraba varias imágenes y datos sobre los Kar. Los Kar son una especie guerrera conocida por su agresividad y tecnología militar avanzada. Conquistan y esclavizan civilizaciones. Nosotros, los Zari, hemos resistido su dominación durante décadas, pero nuestras fuerzas están disminuyendo. El teniente Mark Harris se inclinó hacia adelante y analizó los datos. Sus naves están fuertemente armadas, pero parecen tener una vulnerabilidad en sus sistemas de propulsión. Si podemos explotarla, podría darnos una ventaja en futuros enfrentamientos. La DRA. Emily Chen añadió que debemos considerar no solo su tecnología, sino también su biología. Comprender sus debilidades y fortalezas podría ser clave para desarrollar estrategias no solo de combate, sino también de contención. Carson asintió, asimilando la información. El consejero Ton podría compartir información sobre su estructura social o jerarquía de mando. ¿Algo que nos ayude a comprender su toma de decisiones? Los Kra'ar están liderados por un señor de la guerra que exige lealtad absoluta a través del miedo y el poder. Su sociedad valora la fuerza por encima de todo, por lo que responden a la fuerza. Ton explicó. Si desestabilizamos su liderazgo, podría causar suficiente confusión y disensión como para detener sus avances. Carson se dirigió a su oficial ejecutivo, el teniente comandante Lucas. Lucas comienza a trabajar con el equipo Tong. Quiero un plan detallado sobre posibles puntos de ataque contra el liderazgo Kra'ar.
Señor Lucas, reconocí su expresión seria mientras la reunión continuaba. Carson recibió una comunicación cifrada del almirante Sara Patel en la Tierra. Se disculpó y atendió la llamada en privado. Comandante Carson, ¿cómo va la alianza con los Zari? La almirante Patel preguntó. Estamos progresando, almirante. Estamos uniendo nuestros recursos y conocimientos para elaborar un plan estratégico. Hay potencial para una cooperación significativa, pero será una lucha difícil. Carson respondió, entiendo. Recuerda, James. El objetivo principal sigue siendo salvaguardar a la humanidad y nuestros intereses. Si bien la alianza es crucial, no debería tener un coste insostenible. Patel advirtió, estoy al tanto, almirante. Procederemos con cautela. Carson le aseguró que comprendía el peso de sus responsabilidades al regresar a. Tras la reunión, Carson transmitió la necesidad de una estrategia cuidadosa a su equipo y a sus nuevos aliados. No solo luchamos por los Zari, declaró. Estamos sentando un precedente sobre cómo la humanidad gestiona las amenazas y alianzas interestelares. Asegurémonos de hacerlo bien. Con la reunión suspendida, comenzaron los preparativos en Ernest. La tripulación de la Adesi trabajó incansablemente, colaborando con científicos y estrategas de Ceroi. Actualizaron sus sistemas, integraron la tecnología Zori y se entrenaron para operaciones conjuntas. Mientras tanto, Carson se tomó un momento para hablar con su tripulación, asegurándose de que la moral se mantuviera alta a pesar del enorme desafío que se avecinaba. No estamos aquí solo como soldados o exploradores, les dijo. Somos embajadores de la Tierra. Nuestras acciones aquí resonarán en casa. Yo y por toda la galaxia, mientras las fuerzas de la Odisea y Zari se preparaban, los sensores distantes captaban señales que indicaban la inminente llegada de una flota Krahar, más grande y formidable que la que habían encontrado previamente. Parece que estamos a punto de ser puestos a prueba, dijo Carson con gravedad, revisando los datos con Harris. Sí, señor, pero esta vez no los enfrentaremos solos. Harris respondió con una mirada decidida. Carson asintió, sintiendo una mezcla de aprensión y resolución. Asegurémonos de estar listos. En las estaciones de batalla, la tripulación de la Odisea y sus aliados Zori se prepararon mientras la oscura sombra de la flota Krahar se acercaba, lista para defender su recién descubierta unidad y enfrentar la inminente amenaza. Había mucho en juego, no solo para los Zori, sino para el futuro de la interacción humana en la galaxia. Carson sabía que la batalla que se avecinaba los pondría a prueba a todos, pero creía profundamente en la capacidad y el espíritu de su tripulación. Enfrentarían este desafío como habían enfrentado todos los demás juntos. El comandante James Carson se encontraba en el puente de la Adesi observando cómo la oscura silueta de la flota de Krarios se acercaba en la pantalla principal. La tensión era palpable. Cada miembro de la tripulación era plenamente consciente de la inminente batalla. El teniente Harris, deme una actualización del estado de nuestras fuerzas aliadas. Carson ordenó con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Señor, la flota Zari está en posición y sincronizada con nuestra red de batalla. También hemos completado la integración de su tecnología de escudo en la Adesi. Debería darnos un poco más de resistencia. Harris informó. Sus dedos sobrevolaban el panel de control. Buen trabajo. La línea de comunicación con la Tierra, Carson, preguntó, seguro y constante. El comandante, el almirante Patel, está monitoreando la situación de cerca. Harris respondió en ese momento. El teniente comandante Lucas se unió a ellos en el puente. Su expresión seria. Comandante, la tripulación está preparada y todos los sistemas están a su máxima eficiencia. Estamos tan listos como siempre. Carson asintió con aprecio y luego se dirigió a todo el puente. Hoy no solo representamos a la Tierra, sino también a defensores de nuestros nuevos aliados, llevamos con nosotros la esperanza de dos civilizaciones. Asegurémonos de hacer todo lo posible para protegerlos mientras la flota Kar se acercaba. La Odisea y sus aliados se preparaban para el combate. Las naves enemigas se imponían, cargadas de armamento que había levantado incontables mundos. Los Zari, que habían sufrido la agresión Kar durante décadas, estaban igualmente decididos a repeler esta amenaza. La batalla comenzó con una descarga de ráfagas de energía del Kar, que fueron respondidas con rápidos contraataques de las fuerzas aliadas. Carson supervisó la operación emitiendo órdenes con precisión. Enfoca el fuego en su nave líder. Apunta sus sistemas de armas. Carson dirigió la nave apuntando a la más grande de las naves Kar en la pantalla táctica. Lucas coordinó la respuesta de la nave,
transmitiendo las órdenes de Carson. Todas las unidades alinean los vectores de fuego. Abramos un agujero en sus defensas. La Odisea se acercó mientras desataba todo su arsenal. Las naves Ceroi, más pequeñas y ágiles, se lanzaron alrededor del Car, acosándolos y aprovechando las aberturas creadas por el intenso fuego de la Odyssey. La doctora Emily Chen y su equipo trabajaban arduamente en la enfermería para prepararse para las bajas. Mantengan todo listo, esperemos lo mejor, pero prepárense para lo peor. Instruyó a su personal médico en el puente. Carson observó cómo los escudos de la primera nave Kraar parpadeaban y fallaban bajo el fuego concentrado. Los vítores estallaron a su alrededor, pero él se mantuvo concentrado. No vayan la guardia. Mantengan la presión sobre Harris. ¿Cuál es el estado de sus otras naves? Harris analizó los datos rápidamente. 2 más muestran escudos debilitados. El comandante envió datos de objetivos a todas las unidades mientras la batalla se intensificaba. Carson recibió una comunicación de Ton en la nave insignia Ceroi. La voz del líder alienígena estaba llena de urgencia. Comandante Carson, tenemos una oportunidad. Un grupo de naves Kraar ha roto la formación. Podemos aislarlas y aislarlas. Carson evaluó la pantalla táctica. Hágalo. Consejero. Llévese a Lucas con usted. Ejecute un maniobra de flanqueo. Cubriremos su asalto. Lucas asintió, transmitiendo rápidamente las nuevas órdenes a las naves aliadas. La flota Ceroi, con renovado vigor, se separó para enfrentarse a las aisladas naves Kriar. Pasaron las horas mientras se desarrollaba la batalla. La Odyssey sufrió daños, pero el ánimo de la tripulación se mantuvo firme, impulsado por cada pequeña victoria contra los Car. Carson permaneció en el puente vigilante mientras llegaban informes sobre el debilitamiento de la resistencia Car. Finalmente, cuando los soles del sistema Zoroi comenzaron a ocultarse, proyectando largas sombras sobre el campo de batalla, la flota Car comenzó a retirarse. Las fuerzas aliadas, maltratadas pero firmes, habían logrado mantenerse firmes. Carson dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta de que había estado aguantando. Aris, envía un mensaje a todas las naves. Los Kraar se están retirando. Manténganse en alerta máxima, pero retírense de las estaciones de batalla. Excelente trabajo hoy. Mientras la tripulación comenzaba el proceso de evaluación de daños y reparaciones, Carson se acercó a la ventana y miró hacia él. Ars, contemplando el coste de la victoria del día, sí, habían ganado, pero la guerra estaba lejos de terminar. Sabía que el Kraar regresaría, probablemente más fuerte y astuto que antes. Volviéndose hacia su tripulación, Carson sintió una oleada de orgullo. Junto con los Ceroi, habían demostrado que podían enfrentarse a uno de los enemigos más formidables de la galaxia. Prepárense para las reparaciones y los informes de bajas. Él instruyó, debemos estar listos para lo que venga en la enfermería. La DRA. Chen y su equipo ya estaban atendiendo a los heridos. En medio del caos, había una sensación de unidad y propósito. La Odisea y su tripulación estaban lejos de casa, pero no estaban solos entre sí y con sus nuevos aliados. Habían encontrado fuerza y unidad, listos para afrontar los desafíos que les aguardaban tras su victoria inicial. La tripulación de la Odisea y sus aliados Ceroi se enfrentaban a la monumental tarea de agruparse y reevaluar sus defensas. Los Kraar se habían retirado, pero el comandante, James Carson, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lanzaran otro ataque. La guerra estaba lejos de terminar en el puente del Odyssey. Carson se reunió con sus oficiales superiores y representantes de Ceroi. La mesa holográfica mostraba el sistema estelar y las posiciones de sus naves, todas marcadas en colores vivos. Analicemos el último enfrentamiento. Carson comenzó. Necesitamos comprender las tácticas de los Car y anticipar su próximo movimiento. Teniente Harris, ¿qué tiene? Harris se aclaró la garganta y comenzó. Su estrategia inicial se basó en gran medida en una potencia de fuego abrumadora y ataques rápidos. Sin embargo, no anticiparon nuestras fuerzas combinadas ni la integración de la tecnología de escudos Ceroi en nuestras naves. Hemos identificado posibles debilidades en sus maniobras de flanqueo. La DRA. Emily Chen añadió. También hemos notado que, tras sufrir daños, sus naves tienden a retroceder para reparaciones en lugar de impulsar el ataque. Si podemos explotar este patrón, podríamos romper su formación y aislar naves clave. El comandante Carson asintió pensativo. Buenas ideas. Ajustaremos nuestras tácticas en consecuencia. Prepararnos.
Un plan detallado basado en estas observaciones. Harris coordinó con los Zeroi. Mientras la sesión de planificación continuaba, la pantalla principal del puente parpadeó repentinamente con un mensaje urgente. Comandante, recibimos una señal de socorro. Uno de los oficiales de comunicaciones anunció que provenía de una colonia minera cercana. Humanos, están siendo atacados por un escuadrón CAR. Carson entre Cerro Los Ojos. ¿Cuántas naves están atacando la colonia? El informe indica al menos 3 naves CRAAR. Señor, el oficial respondió, no podemos permitir que la colonia caiga. Prepárense para partir. Carson decidió rápidamente. Lucas tomó 2 de nuestras fragatas y lideró una operación de rescate. Coordinémonos con las fuerzas Zeroi para obtener apoyo adicional. Lucas asintió firmemente con la cabeza. Su rostro estaba lleno de determinación. Entendido. Comandante, pondremos a salvo a esos colonos. Mientras Lucas y los Zori se preparaban para partir, Carson centró su atención en fortificar la flota principal y el mundo natal de los Zori. El ataque de los CAR a la colonia fue posiblemente una distracción, una táctica para atraerlos y debilitar sus defensas. Mientras tanto, Lucas. El escuadrón se movió rápidamente por el espacio hacia la colonia Baguer. El viaje fue tenso, cada oficial y miembro de la tripulación preparándose para la confrontación que se avecinaba. Al llegar, el escenario era caótico. La colonia minera estaba en llamas debido al bombardeo continuo, y las fuerzas defensivas resistían desesperadamente los ataques de los CRAAR. Lucas inmediatamente se enfrentó al enemigo. Todas las naves centraron el fuego en el crucero CAR más cercano para proteger la colonia. Él comandaba por las comunicaciones. La batalla era feroz, las naves CAR eran implacables, pero la perspicacia táctica de Lucas y la agilidad de los cazas Zeroi comenzaron a cambiar el rumbo. Lograron destruir un crucero CAR y dañar otro, obligándolo a retirarse a la Adesi. Carson supervisó el enfrentamiento de cerca mientras mantenía sus preparativos contra una ofensiva CAR mayor. La defensa de la colonia era crucial, pero también lo era salvaguardar su posición estratégica después de horas de intensos combates. El equipo de Lucas repelió con éxito a las fuerzas CRAAR de la colonia. Los colonos estaban a salvo por ahora. La tripulación del Adesi estalló en vítores cuando Lucas informó de la victoria. Buen trabajo, Lucas. Regresen a la formación. Debemos mantenernos vigilantes. Carson instruyó. El alivio en su voz se mezcló con la preocupación constante por el próximo movimiento de los CRAAR. Tras el regreso de Lucas, el Adesi y sus aliados comenzaron una revisión exhaustiva de sus defensas y estrategias. La victoria en la colonia había sido un estímulo moral, pero la guerra se estaba intensificando. Carson se reunió con sus oficiales y homólogos Zari para discutir los próximos pasos. Hemos demostrado que podemos defendernos y proteger a los demás. Ahora debemos considerar una contraofensiva. Si seguimos reaccionando, solo veremos más bajas. Carson propuso que la sala se llenara de asentimientos. Los planes comenzaron a tomar forma para una postura más agresiva contra los CAR, con el objetivo de hacerlos retroceder y evitar más ataques a objetivos civiles. Mientras elaboraban estrategias, Carson sentía una profunda responsabilidad que pesaba sobre él. Cada decisión que tomaba afectaba no solo a su tripulación, sino a innumerables personas en toda la galaxia. Estaba decidido a liderarlos con honor y coraje, impulsado por la creencia de que su causa era justa y que sus acciones podrían traer una paz duradera. Pero primero tenían que sobrevivir, y eso significaba prepararse para las duras batallas venideras. Tras su exitosa defensa de la colonia minera humana, el comandante James Carson reconoció la necesidad de fortalecer su posición formando alianzas con otras especies alienígenas que también habían sufrido bajo la tiranía de los CAR. La guerra no era solo una serie de batallas, era una partida de ajedrez que requería alianzas estratégicas y previsión táctica. Carson convocó una reunión con sus oficiales superiores y líderes Zari a bordo de la Odisea. El puente se había transformado en una cámara diplomática con representantes de varias razas alienígenas reunidos alrededor de la mesa holográfica. Nuestra victoria en la colonia minera fue un golpe significativo para los CRAAR, pero no es suficiente para disuadirlos permanentemente. Necesitamos aliados, Carson declaró dirigiéndose a la asamblea. El consejero Zeroi asintió, mostrando su acuerdo. Nuestra inteligencia sugiere que hay al menos otras 3 civilizaciones en este sector que han resistido las incursiones CRAAR y que podrían estar dispuestas a unirse a nuestra causa. Carson se dirigió al teniente Harris. Mark estableció comunicación con estas civilizaciones y expresó su intención de formar un frente unido contra los CAR.
Es imperativo que nos presentemos como iguales y confiables. Socios, sí, señor. Harris respondió, procediendo a enviar comunicados diplomáticos mientras esperaban respuestas. La DRA. Emily Chen expresó su preocupación por los posibles desafíos de integrar diferentes tecnologías alienígenas y prácticas médicas. Necesitamos asegurarnos de que nuestros equipos médicos estén preparados para manejar diversas necesidades biológicas. Esta alianza no es solo militar, es un compromiso para apoyar el bienestar mutuo. Carson la agradeció. Conviértalo en su prioridad. Emily, prepara nuestros equipos para que sean lo más adaptables posible. En los próximos días, delegaciones de los Tariks y reptilianos. Una raza experta en la guerra de guerrillas y los Eli, conocidos por sus avanzadas capacidades de guerra electrónica, llegaron a la Odisea. Cada grupo se mostró cauteloso, pero reconoció la amenaza común que representaban los Kar durante las negociaciones iniciales. La tensión aumentó. Cada especie tenía sus propias experiencias y quejas con los Krahar, y la confianza era difícil de conseguir. Carson trabajó diligentemente para mediar en las discusiones, enfatizando los objetivos comunes en conflictos pasados. Damas y caballeros, seres distinguidos de todas las especies, Carson comenzó en una de las sesiones, nuestro enemigo común no discrimina. Nos ven a todos como objetivos. Solo podemos resistirlos temporalmente, pero juntos podemos acabar con su régimen de terror. Sus palabras comenzaron a resonar lentamente en el grupo. Se compartieron historias de atrocidades de los Krea, así como relatos de resistencia y resiliencia. Una estrategia compartida comenzó a tomar forma, centrándose en un ataque coordinado contra una importante línea de suministro de los Krahar que interrumpiría sus operaciones en varios sectores. Lucas, quien había sido ascendido a comandante por su liderazgo en el campo, fue puesto a cargo del combinado. Grupo de trabajo, tenemos la oportunidad de asestar un golpe significativo, pero la coordinación será clave. Necesitaremos entrenar juntos para operar sin problemas. Los ejercicios de entrenamiento comenzaron con cada especie aprendiendo de las demás. Los Tarnik pusieron en práctica sus tácticas de sigilo, enseñando a las fuerzas humanas y Zari a moverse sin ser detectados a través del territorio enemigo. Mientras tanto, los Eli proporcionaron contramedidas electrónicas para proteger a la flota aliada de los sensores Krahar durante estos preparativos. Carson mantuvo una estrecha línea de comunicación abierta con el Comando de la Tierra. El almirante Patel supervisó el progreso de la alianza, proporcionando información estratégica y recursos adicionales. Comandante Carson. El UEG apoya plenamente sus esfuerzos. Estamos enviando suministros y armamento adicionales para ayudar a su coalición. Patel le informó durante una transmisión segura. Gracias. Almirante, su apoyo es invaluable. Carson respondió sabiendo que la verdadera prueba de su alianza estaba por venir. A medida que el plan de la coalición tomaba forma, comenzó a construirse un sentido de unidad. Grupos anteriormente dispersos ahora trabajaban como uno solo. Sus tripulaciones se mezclaban, compartiendo comidas y intercambiando historias. Esta camaradería fue la base sobre la que se construyó su plan de batalla. Finalmente, llegó el día de lanzar su ofensiva. La flota aliada, una mezcla de humanos, Zoroi Tariks y naves Eli, se posicionó. Carson se dirigió a la flota. Su voz se transmitió por todas las naves. Hoy nos mantenemos firmes, no solo como razas separadas que luchan por la supervivencia, sino como un frente unido, decidido a asegurar un futuro libre de tiranía. Demostremos a los Krahar que, si bien nos unieron a través del conflicto, es nuestro deseo compartido de paz lo que nos fortalece. Con eso, la flota aliada avanzó. Listos para enfrentarse al enemigo en lo que sería su primer ataque coordinado contra el Imperio Kar. Había mucho en juego, pero también lo era su determinación. La galaxia observaba y la historia esperaba registrar el resultado de este esfuerzo monumental. El primer ataque coordinado de la flota combinada contra la línea de suministro Kar había sido un éxito rotundo, interrumpiendo sus operaciones y dando a los aliados un impulso de moral muy necesario. Sin embargo, el comandante James Carson sabía que su victoria, si bien significativa, era solo el comienzo para cambiar el rumbo de la guerra. Necesitaban atacar el corazón del Imperio Croar. En una sala de reuniones segura a bordo del Hades y Carson, el teniente comandante Lucas y representantes de los Zori, Tarks y él, se reunieron para discutir su próximo movimiento. La mesa holográfica mostraba un mapa detallado del mundo natal de Kar. FOA. Nuestra inteligencia sugiere que Bor no solo es su mundo natal, sino también el centro neurálgico de sus operaciones militares. Ton explicó, señalando instalaciones clave en el mapa.
Si podemos infiltrarnos y desactivar su comando, controlar la infraestructura, podríamos, su capacidad para librar una guerra. Lucas, el estratega, asintió pensativo. Un asalto directo a Bor sería suicida. Sus defensas son demasiado fuertes, pero un pequeño equipo de élite podría infiltrarse en su centro de mando y causar daños significativos desde dentro. Carson se volvió hacia su equipo. Esta misión será peligrosa, pero es nuestra mejor oportunidad para terminar esta guerra. Necesitaremos a los mejores para esta operación. La sala quedó en silencio al comprender la gravedad de la misión. Carson se volvió hacia Tan. Conoce sus tácticas y su mundo mejor que nadie. ¿Te unirás a nosotros? Tom no lo dudó. Lo haré. El futuro de mi gente depende de ello. El equipo de infiltración fue cuidadosamente seleccionado. Carson lideraría, acompañado por Tom Lucas y un grupo cuidadosamente seleccionado de especialistas de las fuerzas aliadas. Cada miembro aportó habilidades únicas, desde sigilo y experiencia en combate hasta piratería y sabotaje. En los días previos a la misión, el equipo se sometió a un riguroso entrenamiento, ensayando su plan hasta el más mínimo detalle. La DRA. Emilichen les brindó apoyo médico y les informó sobre los posibles peligros biológicos que podrían encontrar la noche anterior a la misión. Carson reunió a su equipo para una sesión informativa final. Hemos entrenado arduamente para esto. Cada uno de ustedes conoce su rol. Recuerden que nuestro objetivo es desactivar su comando y control. Manténganse concentrados, manténganse unidos y superaremos esto. El equipo abordó una lanzadera especialmente modificada, diseñada para evadir la detección de Carr. Al acercarse al Bor, la tensión en la lanzadera era palpable. El planeta se alzaba imponente, una presencia amenazante contra el telón de fondo del espacio. Lucas pilotó la lanzadera con precisión experta, navegando a través de las defensas del planeta y aterrizando en una zona remota fuera de la estación de comando principal. Anunció que de ahora en adelante todo se trata de sigilo. El equipo desembarcó, moviéndose rápida y silenciosamente a través del terreno accidentado. Tom lideró el camino usando su conocimiento de los patrones de patrullaje de Kraar para evitar ser detectados. Llegaron al perímetro del complejo de comando sin incidentes. Tiempo para apagarse. Carson susurró, activando su dispositivo de camuflaje. El resto del equipo lo siguió. Sus siluetas se mimetizaron con el entorno. Evitaron varios controles de seguridad. Utilizando una combinación de tecnología de Zoroi y las habilidades de Ake o de Eli para desactivar las alarmas y los sistemas de vigilancia dentro del complejo, la tensión aumentó. Los pasillos estaban tenuemente iluminados y extrañamente silenciosos. La atmósfera opresiva los agobiaba. Su primer gran obstáculo llegó cuando se encontraron con una sala de control fuertemente custodiada. Tan y Lucas trabajaron juntos para idear un plan. Podemos crear una distracción. Lucas sugirió que una pequeña explosión en el ala adyacente alejaría a los guardias. El tiempo suficiente para que podamos entrar. Hazlo. Carson ordenó a Lucas que colocara las cargas. Momentos después, un estruendo distante resonó por el complejo. Los guardias corrieron hacia el sonido, dejando la sala de control desprotegida. El equipo entró rápidamente, neutralizando a los operadores restantes de Carr y asegurando la sala. Accediendo a sus sistemas, Tom dijo. Sus dedos sobrevolaron los controles. Necesitamos desactivar sus comunicaciones en la red eléctrica. Mientras Tom trabajaba, el resto del equipo mantuvo sus posiciones. Alerta ante cualquier señal de problema. Los minutos se sintieron como horas mientras esperaban. La tensión era casi insoportable. Tom finalmente anunció. Sus comunicaciones han caído y he iniciado un apagado de su red eléctrica. Esto debería darnos tiempo suficiente para escapar. Letún, muévete, ordenó Carson, guiando al equipo de regreso a través del complejo. Su exfiltración no estuvo exenta de desafíos. El Kraar rápidamente se dio cuenta de que algo fallaba y comenzó una búsqueda frenética de los intrusos. El equipo tuvo que sortear intensos controles de seguridad, confiando en su entrenamiento y la guía de Tom para evitar ser capturados mientras se acercaban a la lanzadera. Las alarmas sonaron por todo el complejo. El Kraar se acercaba. Tenemos que movernos ya. Lucas. Los instó a correr los últimos metros y abordar la lanzadera justo cuando los soldados Kraar emergían de las sombras. Armas encendidas. Lucas despegó, esquivando el fuego enemigo y corriendo hacia la atmósfera superior. ¡Aguanten!, gritó, empujando la lanzadera hasta sus límites.
Rompieron las defensas del planeta y entraron en la seguridad del espacio. Establecieron un rumbo de regreso a la flota aliada en la Odisea. El puente estalló en vítores cuando la lanzadera atracó. La misión había sido un éxito, pero la expresión de Carson era sombría. Sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Este ataque había asestado un golpe significativo a la capacidad de los Carr para coordinar sus fuerzas. En la sala de reuniones, Carson se dirigió a su cansado equipo. Todos se desempeñan brillantemente. Esta misión pasará a la historia como un punto de inflexión en nuestra lucha contra los Carr. Descansen ahora porque nuestro trabajo está lejos de terminar. Mientras el equipo se disolvía para descansar, Carson se permitió un momento de tranquila reflexión. Habían golpeado el corazón de su enemigo, demostrando que la fuerza combinada de su alianza podría lograr lo imposible. El camino a la victoria aún estaba plagado de peligros, pero habían dado un paso significativo hacia un futuro libre de la tiranía Carr. La exitosa infiltración de Bor había interrumpido el mando y control de los Carr, creando caos dentro de sus filas. Con su liderazgo desestabilizado, las fuerzas aliadas vieron la oportunidad de asestar un golpe decisivo. El comandante James Carson sabía que este era su momento para cambiar el rumbo de la guerra. En la sala de guerra de la Odisea, Carson, el teniente comandante Lucas Tan y representantes de Tariq y Eli se reunieron alrededor de la pantalla holográfica. Los mapas mostraban varias fortalezas Carr ahora vulnerables debido a la interrupción causada por la infiltración. Misión: hemos creado un vacío de poder significativo. Carson comenzó: los Carr están luchando por recuperar el control. Necesitamos capitalizar este caos y lanzar una ofensiva coordinada contra sus instalaciones clave. Lucas asintió mientras examinaba el mapa. Sugiero que nos centremos en sus astilleros y depósitos de suministros, si podemos. Su capacidad para construir y para mantener su flota, podemos debilitar significativamente sus capacidades militares. Nuestra inteligencia indica que sus astilleros en los planetas Garros y Rar son cruciales para sus operaciones. Un ataque a estas ubicaciones sería devastador. El representante de Tarks, el núcleo general, habló. Nuestras fuerzas sobresalen en tácticas de guerrilla. Podemos liderar ataques de distracción para alejar sus defensas de los objetivos principales. Nuestras capacidades de guerra electrónica pueden garantizar que sus comunicaciones permanezcan interrumpidas, dijo Vera, la estratega del LED. El plan de Carson comenzó a tomar forma. Dividiremos nuestras fuerzas. Lucas, tú liderarás el asalto a Garros, Tan, y yo tomaré Rar. El núcleo general, tus equipos realizarán incursiones de distracción. Vera, mantendrá sus comunicaciones desorganizadas. La sala bullía de actividad mientras todos se preparaban para la próxima ofensiva. La sensación de urgencia y determinación era palpable. Estaban al borde de un punto de inflexión significativo en la guerra mientras las flotas se reunían y se preparaban para el ataque coordinado. Carson se dirigió a su tripulación y a las fuerzas aliadas. A través del sistema de comunicación de la nave, hoy nos mantenemos unidos contra un enemigo común. Los Criar han traído sufrimiento y destrucción a incontables mundos, pero juntos tenemos el poder de detenerlos. Esta ofensiva es nuestra oportunidad para derrotar a su máquina de guerra y allanar el camino hacia la paz. Manténganse concentrados, manténganse fuertes y luchen con todo. Lo que tienen por nuestros hogares, nuestros aliados y nuestro futuro, la flota aliada se lanzó al hiperespacio, dividiéndose en grupos designados para el asalto a Garros y Rar. Mientras el grupo de Carson se acercaba a Rar, la tensión en el puente era intensa. Todas las naves se preparan para la batalla. Carson ordenó a nuestro objetivo, el astillero principal, desactiven sus defensas y destruyan sus instalaciones de producción. Los Carr, aunque desorganizados, movilizaron rápidamente sus fuerzas para defender Rar. La batalla comenzó con un furioso intercambio de fuego. La avanzada tecnología de escudos de la Adesi, combinada con las mejoras de Zori, les permitió resistir el ataque inicial. Centraron el fuego en sus baterías antiaéreas. Lucas ordenó coordinar los ataques de la flota. La tripulación y su equipo se infiltraron en la superficie. Apuntaba a los generadores de energía que alimentaban las defensas del astillero mientras las explosiones sacudían las instalaciones. Las fuerzas aliadas presionaron para obtener ventaja. Los generadores estaban caídos. Ton informó que se dirigían a la línea de producción principal. La perspicacia táctica de Carson brilló al maniobrar la flota, explotando las debilidades en las defensas desorganizadas del Carr. Los ataques coordinados de Tarks y Eli sembraron aún más la confusión entre las filas enemigas. Mientras tanto,
El asalto de Lucas a Garós encontró una feroz resistencia, pero su brillantez estratégica y el espíritu inquebrantable de sus fuerzas comenzaron a cambiar el rumbo. Desactivaron la capacidad de producción del astillero, dejando a la flota Car paralizada mientras la batalla en Rar alcanzaba su clímax. El equipo de Tom plantó cargas en toda la línea de producción principal. Cargas preparadas. Evacuando. Ella informó. Todas las unidades se preparan para el asalto final. Carson ordenó destruir el astillero con un bombardeo coordinado. La flota aliada desató un ataque devastador contra el astillero. La instalación estalló en llamas y los escombros se esparcieron por la superficie del planeta. Las fuerzas de los Krahar, ahora en desorden, se retiraron. Su moral se hizo añicos. De vuelta en la Adesi, estallaron vítores cuando el astillero explotó. Señalando una victoria decisiva, Carson se permitió un momento de alivio, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. «Bien hecho», Carson dijo por el comunicador, «esta victoria es un testimonio de nuestra unidad y determinación. Hemos asestado un golpe significativo al Krahar, pero debemos permanecer vigilantes. La lucha continúa mientras la flota aliada se reagrupa y evalúa los daños». Carson convocó una reunión con sus oficiales superiores y aliados. La pantalla holográfica mostró las secuelas de las batallas con los Krahar clave. Tras la destrucción de las instalaciones, esta ofensiva ha cambiado el rumbo. Carson declaró que los Krahar están a la defensiva. Necesitamos aprovechar nuestra ventaja y continuar nuestros ataques coordinados. Lucas Ton y los demás líderes acordaron que se elaboraron rápidamente planes para la siguiente serie de ataques, centrándose en desmantelar las fortalezas Krahar restantes. Al concluir la reunión, Carson observó al diverso grupo de seres que se habían unido para luchar contra un enemigo común. A pesar de sus diferencias, habían forjado una poderosa alianza que podría traer una paz duradera a la galaxia. Mientras regresaba a sus aposentos, Carson sintió un renovado sentido de propósito. La guerra estaba lejos de terminar, pero progresaban. Cada victoria los acercaba a su objetivo final, un futuro donde todas las especies pudieran coexistir en paz y seguridad. Por ahora, debían mantenerse alerta, seguir luchando y aprovechar el impulso obtenido. Los Krahar habían subestimado la fuerza de la unidad, y Carson estaba decidido a mostrarles cuán poderosa podía ser esa unidad. La guerra contra los Car había alcanzado su clímax tras una serie de victorias tácticas y la implacable presión de las fuerzas aliadas. Los Krahar estaban acorralados, sus fuerzas dispersas por las fortalezas restantes. El comandante James Carson y su diversa coalición estaban al borde de una confrontación decisiva que determinaría el futuro de la galaxia. A bordo de la Odisea, Carson revisó los planes de batalla con sus oficiales superiores y líderes aliados. El objetivo final era Bor, el mundo natal de los Krahar, ahora vulnerable. Tras los repetidos golpes asestados a su infraestructura militar, los hemos obligado a retroceder hasta su último bastión. Carson se dirigió a la sala con voz firme. «Esto no será fácil. Xar está fuertemente fortificado y estarán desesperados, pero tenemos impulso y, lo más importante, tenemos unidad. Acabemos con esto de una vez por todas». La flota aliada se reunió para el asalto final. Una armada masiva que eclipsaba a cualquier fuerza reunida durante la guerra. Cada nave y cada soldado conocían el peso de lo que estaba por venir. El aire estaba cargado de determinación y una palpable sensación de inminente finalidad. Lucas, ahora ascendido a almirante por su liderazgo sobresaliente, coordinó la formación de la flota. Todas las naves mantienen una formación cerrada, concéntrense en desactivar primero sus defensas orbitales. Despejamos un camino para las fuerzas terrestres mientras la flota se acercaba a Bor. El Car desató una feroz descarga de fuego. Decididos a defender su hogar a toda costa, el cielo sobre Bor se iluminó con las explosiones de cazas estelares y satélites de defensa. Ton, al frente de uno de los principales grupos de asalto, se comunicó con Carson. «Estamos encontrando una fuerte resistencia. Su red defensiva es diferente a todo lo que hemos enfrentado antes. Sigan avanzando». Carson respondió: «Cubriremos su avance». Lucas despliega nuestros cazas para ayudar al grupo de Tan. La batalla rugió ferozmente. Cada centímetro de espacio alrededor de Braur fue brutalmente disputado. La Adesi encabezó el asalto, sus cañones ardían mientras destrozaba las líneas defensivas del Car. Mientras tanto, las fuerzas terrestres se preparaban para el despliegue, listas para tomar el control de la superficie del planeta. Carson se tomó un momento en medio del caos para observa las naves del campo de batalla de una docena de mundos diferentes que lucharon codo con codo.
Unidos por una causa común, era un testimonio de lo que habían construido juntos. Una verdadera alianza, no por conveniencia, sino por un destino compartido. Finalmente, las defensas orbitales comenzaron a flaquear. Equipos terrestres, están listos para el despliegue. Carson ordenó asegurar objetivos clave y desmantelar su estructura de mando. Las fuerzas terrestres, incluyendo unidades de élite de Tarks y Eli, descendieron sobre Bor. Los Krahar, atrapados entre el asalto orbital y la invasión terrestre, comenzaron a retirarse en medio de la confusión. Carson dirigió un escuadrón al centro de mando planetario, una enorme fortaleza que albergaba al Consejo de Guerra de los Kar. Al irrumpir en el centro de mando, Carson se enfrentó al Señor de la Guerra Krahar. Una imponente figura vestida con armadura de batalla. Has perdido. Carson declaró que su arma apuntaba al Señor de la Guerra. Ríndete y fin. Su derramamiento de sangre, el Señor de la Guerra lo fulminó con la mirada, sus ojos ardiendo de desafío, pero también con la comprensión de su inevitable derrota. Su coalición no durará, se burló. Otros se levantarán para desafiarlos. Quizás Carson lo reconoció, pero hoy nos mantenemos unidos. Y hoy han sido derrotados no por nuestras armas, sino por nuestra unidad. Con un gesto reticente, el Señor de la Guerra desactivó su arma y se rindió. A su alrededor, los sonidos de la batalla se desvanecieron cuando las fuerzas de la Krahar, sin líder y abrumadas, cesaron su resistencia. La guerra había terminado. De vuelta en la Adesi, la tripulación y sus aliados celebraron su ardua victoria. Pero para Carson, el final de la guerra fue solo el comienzo de otro desafío: asegurar la paz por la que tanto habían luchado. Hemos logrado algo extraordinario. Carson se dirigió a su tripulación y aliados. Hemos demostrado que la unidad puede vencer la tiranía, la diversidad puede vencer la uniformidad. Ahora debemos trabajar para mantener esta paz y asegurar que los sacrificios hechos no hayan sido en vano. Mientras continuaban las celebraciones, Carson se apartó para contemplar las estrellas. La paz requeriría vigilancia, pero por ahora se permitió un momento de tranquila satisfacción. La galaxia había cambiado para siempre y él había contribuido a forjar su futuro. La Odisea, que una vez fue un símbolo del espíritu explorador de la humanidad, se había convertido en un faro de paz. Bajo las estrellas, Carson sintió una profunda conexión con todos aquellos que se habían mantenido unidos contra la oscuridad. Hoy habían cambiado el rumbo de la guerra. Mañana construirían una paz duradera.